Lo que hacemos en el laboratorio normalmente para estudiar hacer esto que se llama bioprospección, que es como una exploración de las propiedades que tienen las plantas, también hacemos con algunos hongos. Normalmente estos son algunos de los pasos que hacemos. Primero tenemos la fuente de dónde vamos a obtener esos compuestos. Esos compuestos, algunos los hemos estudiado de residuos agroindustriales, ¿sí? Algunas cáscaras, algunas semillas de frutas y de hortalizas también que son procesadas. Y por ejemplo, en el mango, que no se utiliza ni la cáscara ni la semilla, entonces nosotros empezamos a explorar qué hay en esos tejidos que se empiezan a pues a desperdiciar, ¿no? Porque no tienen un uso más allá de, de, de desperdiciarlos si bien les va, pues se van a compostajes o como alimentos para ganado, algunos de ellos. También pues hay plantas medicinales que hemos estudiado. Muchas de estas plantas medicinales incluso pues se han usado desde siempre, ¿no? Hay conocimiento muy antiguo que existe de que, tómate un té de fulanita cosa porque si te duele el estómago. O, tienes algún dolor en la garganta, tómate este té. Entonces, se sabía que esa planta, al tomarse como té, pues funcionaba. Entonces, ahí es donde empezaron a hacerse estudios para ver qué compuestos había. Y otras plantas aromáticas también que utilizamos como sazonadores en la cocina. Entonces, también se han explorado. Y también ahora algunos estudios con hongos, hemos realizado algunos hongos comestibles y no comestibles también, porque muchas veces les digo, también en este caso pues les voy a hablar de aplicaciones en alimentos, pero también puede haber aplicaciones en otro tipo de industrias, como son la industria farmacéutica, la industria de cosméticos también. Sí, entonces los métodos de extracción pues pueden variar dependiendo de las propiedades de los compuestos que estemos buscando. ¿Sí? Entonces, normalmente cuando estudiamos alguna fuente, pues tenemos que leer bastante para ver qué es lo que se ha estudiado antes y qué tipo de compuestos podemos encontrar ahí. ¿Okay? Entonces, dependiendo del tipo de compuestos, pues va a ser la tecnología de extracción, algunas técnicas de extracción que tienen que hacerse para que sea más rentable también. Y las propiedades que tengan esos compuestos, pues también se pueden estudiar de diferentes maneras, ¿no? Entonces, en este caso les digo, pues las antimicrobianas, donde hacemos algunos estudios como si tienen propiedades para inhibir el crecimiento de algunas bacterias patógenas para humanos. En este caso, pues el problema que representan las bacterias para la industria de alimentos pueden ser con dos tipos de impacto. Uno es que esas bacterias puedan enfermar a la persona que consuma el alimento. Ahí es donde decimos que hay que asegurar la inocuidad, que ese alimento sea inocuo. Pero hay bacterias que no son dañinas para la salud humana, pero sí dañan la calidad del alimento. Ahí es donde nosotros llamamos que esas bacterias son deteriorativas, ¿sí? También algunos hongos que normalmente son deteriorativos para la calidad del alimento. Algunos virus también, ¿no? Que pueden causar enfermedad, ya sea por ejemplo, en algunos vegetales, en algunas frutas, en algunas plantas también, en la agricultura, pero también hay algunos virus que pueden causar enfermedades para el ser humano, entonces también se estudian esas propiedades. Y desde el punto de vista antioxidante, se consideran dos tipos de acercamiento al hacer los estudios, es decir, el antioxidante para evitar la rancidez o la oxidación en un alimento. Ese es desde el punto de vista de calidad. Pero la otra está, de hecho, muy de moda también, que el antioxidante se empieza a considerar desde el punto de vista de la salud, ¿sí? Que puede inhibir el crecimiento de algunas células cancerosas, de algunos tipos de cáncer.
entonces evitar la inflamación de algunos tejidos también. Y algo que viene ya de paquete con la mayoría de los compuestos derivados de plantas, de los compuestos naturales, es que tienen un sabor y un olor característico. Entonces, a veces se puede aprovechar esa ventaja también, ¿sí? Porque a veces los sabores y los olores que presenta son agradables, y se puede combinar con ciertos alimentos de una manera que es aceptable para el consumidor. Y en ocasiones, pues no es así. En ocasiones ese sabor es demasiado intenso. Entonces ahí es donde tenemos que trabajar con otras técnicas como la encapsulación, por ejemplo, para enmascarar los olores y los sabores también. Bueno, entonces dentro de las actividades, estas en general son las que estudiamos. Dentro de lo antimicrobiano hemos estado ahondando también un poco, no solo en que puedan inhibir el crecimiento de los microorganismos, sino que en ocasiones hemos visto que una respuesta de los compuestos derivados de plantas es que no matan a los microorganismos, sino lo que hacen es los hacen menos infecciosos, es decir, menos virulentos, es decir, no tienen la capacidad, están vivos, pero no tienen la capacidad de causar una enfermedad para los humanos. Entonces, ya que tenemos esta actividad más o menos ubicada, pues vemos el alimento en el que se tiene que aplicar y sobre todo considerando las propiedades que hemos evaluado antes, pues se pueden hacer aplicaciones diferentes, como aplicaciones si el compuesto y el alimento son acuosos, por ejemplo, buscar que haya una afinidad en la solubilidad, es decir, que se disuelva bien ese compuesto. Algunos compuestos son volátiles, es decir, se pueden aplicar como vapores también. Algunos los aplicamos en recubrimientos comestibles, se le llama, que es como, un ejemplo podría ser como una cera, como la que se le pone a las manzanas, a los pepinos, y que ahí se pueda agregar el compuesto de la planta y utilizarlo para cubrir. Algunos quesos también son cubiertos con estas capas, ¿no?, protectoras que se les llama recubrimientos comestibles. Y también a veces, considerando esto que hablábamos, ¿no?, que hay que encapsularlos, pues se pueden aplicar en forma de cápsulas. Y ya que aplicamos, pues hay que ver que es para ver la respuesta en el alimento. La respuesta en el alimento, pues, la tenemos que ver porque puede haber algo diferente a lo que se observó en los estudios in vitro que se hacen para caracterizar. Es decir, a lo mejor las dosis no son iguales, entonces tenemos que verlas. Y también la respuesta puede ser, a veces es incluso más acentuada, es decir, es más intensa la actividad cuando se aplica el alimento, otras veces no. Entonces, dependiendo del tipo de alimento, hay que hacer estos estudios. Y sobre todo, en ocasiones puede haber efectos secundarios, les llamamos. Esos efectos secundarios puede ser que sean benéficos o que no sean tan benéficos. Entonces, ahí hay que poder conocerlos para ver cómo optimizamos. Entonces, este acercamiento general es un poco lo que hacemos en el laboratorio. En ocasiones, no es esta la secuencia, ¿no? Entonces, que se sigue, es decir, no primero empezamos a estudiar, sino que a veces tenemos lo que es el alimento, que tiene algún problema, ya sea que, este alimento se deteriora por hongos, o este alimento tiene posibilidades de tener algunos virus o algunas bacterias, ¿sí?, que comprometen su inocuidad, o este alimento se enrancia. Pues vamos a buscar dentro de los compuestos o que ya existen caracterizados algo que pueda utilizarse. ¿Okay? Entonces, así puede variar dependiendo la intención que se tiene, ¿no?